grabando esto. Muy bien. A propósito, nosotros ya hemos hablado sobre si vamos a hacer quiz o no se ha dicho nada al respecto. Estaba pensando que no hiciéramos quiz. Si a ustedes les parece bien un taller Sí, y el profesor, parcial, ya había mencionado eso, que no íbamos a hacer el quiz, pero sí íbamos a hacer un taller para el 15%. La clase anterior lo mencionó. para el 10%, porque este corte del quiz y talleres valen 10. Exacto. Entonces un solo taller, listo. Voy a diseñarlo y voy a tratar de enviarlo con más anticipación y más de una semana de plazo. ¿Listo? Porque al final se acumulan todas las materias y entonces para que ustedes tengan un buen margen para hacerlo. ¿Listo? Bueno, entonces, como decía, podemos considerar campos tridimensionales y tenemos equivalencias, las definiciones en términos de que puedo hablar de cuando un campo es conservativo en un espacio cuando un campo es conservativo, si es un campo tridimensional, etcétera, ¿no? Y estamos hablando de que si un campo tridimensional puede generar rotación o no a un sistema de polea que yo coloque de manera apropiada, ¿sí? Si hay forma de que genere rotación, decimos que el rotor del campo es distinto de cero. Y el rotor del campo se define de esta manera. Sí, listo. Que el rotor es cero cuando el campo es conservativo, ¿sí? O sea, los campos conservativos generan rotación cero, ¿sí? Por ejemplo, el campo de la gravedad y en el espacio tridimensional o la ley gravitacional, pues, no genera rotaciones, ¿sí? Porque ese campo, digamos que va hacia abajo, ¿no? Cada una partícula, la fuerza de gravedad lo lleva hacia abajo, ¿sí? La ley gravitacional. Digamos, la gravedad tiene igual magnitud en todas partes, ¿sí? Esa fuerza. Ya si la masa es muy grande, pues el peso es mayor, pero la fuerza gravitacional es la misma, ¿sí? Entonces esto no puede generar ninguna rotación, ¿sí? Yo trataría de colocar un sistema de polea de esta forma. Aquí y aquí, ¿sí? Pero ahí no generaría rotación porque la fuerza, bueno, supongamos que son del mismo largo, ¿no? Simétrico. La fuerza que impacta aquí en esta parte es la misma que impacta aquí. Entonces no rotaría, ¿no? Entonces en ese caso el rotor de ese campo, que se denota así, rotor de F, es cero. Pero bueno, todavía no vamos a... Es una definición interesante, sí. Y que esa idea la capturan con esta... O sea, lo podemos ver heurísticamente, se entiende que es el rotor, ¿no? Pero que matemáticamente se capture esa idea con esta forma, pues no nos queda muy claro cómo se logra. Pero ojo, el rotor de un campo es a su vez un campo, miren. Este es el nuevo campo. También define la divergencia de un campo, ¿sí? La divergencia sí se puede definir para... La divergencia se puede definir también para campos en el espacio dos dimensional. Y se define así. Es la suma de las derivadas parciales de cada una de las partes que definen el campo, ¿sí? M, N y P, ¿sí? Así que la divergencia de un campo es una función, porque esto es un número, ¿sí? La divergencia es una función, ¿sí? Y esa divergencia, ¿cómo podríamos pensarla?
en términos gráficos. Pensemos en la divergencia en un espacio, en un campo dos-dimensional. Entonces la divergencia en un punto mide si allí hay sumideros o no. ¿Sí? Mide si aquí salen vectores, como si fuese una fuente ahí de vectores, o si entran vectores a ese punto. Digamos, la divergencia en el origen mide qué tantos vectores, digamos, están entrando allí. Eso es lo que mide la divergencia. Bien, es una función. Listo. Pero bueno, esos conceptos por ahorita no los vamos a revisar, porque si uno mira el contenido programático, bueno, tengo que ver cómo van los otros profesores, pero es que tengo que hacer un taller diseñar el taller unificado, ¿no? Como les he comentado, entonces tengo que diseñar un taller para todos los cursos de cálculo multivariable. No sé, tengo que reunirme con los profesores para ver si ellos si alcanzan a dar esos teoremas o no. Sí. Por ejemplo, en el corte anterior, algunos profesores no alcanzaron a ver sistema de coordenadas esféricas o no alcanzaban cilíndricas, ¿no? Que es la última parte. Entonces, cuando yo mande ese taller unificado, pues, como no han visto eso con sus estudiantes, les dije que anularan esa pregunta, pues. Entonces, la idea es que como todos los cursos deben avanzar en el mismo ritmo y ser homogéneos, pues tengo que ver si alcanzamos o no a ver estos teoremas de la divergencia, de Stock. Y en ese caso volveríamos sobre estas definiciones. ¿Sí? Lo que sí es seguro es que hasta el teorema de Green sí se ve. Esto sí. O sea, no ha ocurrido una ocasión donde yo de un curso multivarial y no llegué hasta el teorema de Green. Hasta ahí siempre. Y en otros cursos llego hasta integrales de superficie. Y estos teoremitas los alcanzo a presentar. Y así no se evalúen. Puede ser que no evaluemos el teorema de Stokes o de la divergencia, pero que sí lo veamos y que sepamos de qué trata y hagamos unos ejemplos. Así no se evalúe, pues, que ya se ve casi en la última clase. Pero no todo lo que uno ve en clase tiene que evaluarlo, ¿no? Esta vez sí prometo que voy a hacer un parcial más corto. Y yo cuando diseño el parcial, en mi mente parece que es corto y resulta que no es tan corto y que hay un montón de integrales que hacer. Pero bueno, esta vez sí voy a tener más cuidado. De todos modos, no les fue mal. Listo. Entonces, hablando de esos temas, de rotacional a la divergencia, un campo es conservativo si el rotacional es cero. ¿Por qué? Porque vimos en el teorema 15.2 que es conservativo si esta derivada parcial aquí, si estas derivadas son iguales. Si estas que tengo sombreadas. Si son iguales, su resta es cero, ¿no? Bueno, me refiero a este teorema que fue el que escribí hace un momento. Listo, entonces ya estamos, veamos estas notas. Estas notas las escribimos el semestre, no, hace un año, más de un año ya. Cuando comenzó la pandemia, 16 de mayo del 2020, fíjense. Cuando comenzó la pandemia, que todo el mundo se fue a su casa, que hubo una semana que no tuvimos clases. En esa semana nosotros diseñamos estos talleres. Y bueno, son notas, son parecidas a las del libro, pero en algunos casos hay ejemplos nuevos. Y ahí se proponen algunos ejercicios también. Por ejemplo, de la sección 15.1 se proponen estos problemas. ¿Sí? El 13, el 16, el 18. Si quieren, veámoslos. Estos ejercicios ya se pueden resolver. La sección 15.1.
Fundamentalmente se trata de probar si un campo es conservativo o no, y en caso de que sea conservativo, hallar la función potencial. Eso es la sección 15.1. Entonces, por ejemplo, aquí dice calcular la norma de F y dibujar varios vectores representativos del campo vectorial, ¿no? La norma, esto es álgebra lineal, pues la norma de un vector pues es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, ¿no? Eso es fácil de hacer. Y dibujar varios vectores representativos, pues ustedes pueden escoger, hacer una tablita y escoger qué puntos del plano usted quiere verles asociado a un vector, ¿no? Y ustedes escogen que x, y sea 1, 0, 0, 1. Y una tablita semejante a la siguiente. Donde ustedes tienen libertad de escoger estos puntos x, y un dibujito así. De eso es lo que trata. Veamos cada grupo de conjuntos de ejercicios que dice. Eso es del 7 al 16, ¿no? Los ejercicios del 1 al 6 dice asociar el campo vectorial con su gráfica, ¿sí? Entonces miren qué interesante aquí. Le dan el dibujito A, B, C, D, E y F. Entonces usted dice, por ejemplo, el F, este campo de aquí, o este gráfico, está asociado a este campo, el campo 2 o al campo 5. Aunque bueno, si tenemos la graficadora GeoGebra, pues es muy fácil hacer esa asignación, ¿no? Ustedes grafican en GeoGebra y ya, dicen, es este o es aquel. Puede ser una pregunta interesante, ¿no? O un examen que asocie el campo con la gráfica. Bueno, en los ejercicios del 21 al 30 dice hallar el campo vectorial conservativo para la función potencial, ¿sí? Entonces miren que aquí se hace el procedimiento inverso, ¿sí? ¿En qué sentido? Antes teníamos un campo y procuramos hallar su función potencial, ¿no? Aquí nos dan la función potencial y nos dicen que encontremos el campo. Pero ese campo es muy sencillo, es solamente hallar el gradiente de esta función de dos variables y listo. Ese es el campo. Entonces esta dirección es trivial. Dice del 31 al 34, verificar que el campo vectorial es conservativo. Si es un campo en dos dimensiones, pues usan el teorema 15.1. Si es en tres dimensiones, el teorema 15.2. ¿Sí? Todos estos se hacen con el teorema 15.1, el que escribí hoy a primera hora de clase. Igual los del 35 al 38. Aquí el libro, por ejemplo, escribe, por ejemplo, miremos el 35. Aparece 5y a la 2, ¿cierto? Por, abre paréntesis, y más 3xj, ¿sí o no? Si usted distribuye el 5y2, y en este paréntesis va a quedar 5y al cubo más 15xy, j. Simplemente factorizaron un término allí. Pues si ustedes distribuyen ya les queda en la forma habitual. Listo. Aquí se determina si el campo vectorial es conservativo si lo es calcular la función potencial, ¿no? Entonces ya hicimos ejemplitos en este sentido. Listo. Aquí qué ejercicio es interesante. No tanto interesante en el procedimiento de la teoría que estudiamos, sino en el procedimiento de hacer alguna integral aquí. Por ejemplo, el 46. Ustedes van a tener que integrar para recuperar la función potencial y entonces puede ser que queden integrales complicadas, ¿no? Entonces el 46
o el 48 podrían ser complicados. Los ejercicios 49 a 52 dice calcular el rotacional del campo vectorial dado en un punto concreto, ¿no? Bueno, estos todavía no los hagamos. Si quisiéramos hacerlo, es simplemente la definición del rotacional y ya. El rotacional a su vez es un campo, ¿sí? O sea que el rotacional lo da en este punto, en un punto de estos, pues es a su vez otro punto, otro vector. Pero bueno, todavía no nos interesa rotacionales. Y, digamos, para los fines que requerimos en la sección 15.2, lo importante es hallar la función potencial de un campo. Determinar cuándo es conservativo y en tal caso hallar su función potencial. Eso es lo que necesitamos por ahora. Listo. Entonces, ya podemos pasar aquí a la sección 15.2, que se denomina integrales de línea. Listo. Es otra forma de integrar. Bien. Entonces, cuando uno habla de integrales de línea, pues tenemos dos tipos de integral de línea, ¿sí? Podemos hacer integrales de línea de sobre funciones o sobre campos, ¿sí? Yo preferiría ni siquiera hablar de la integral de línea de funciones e ir directamente a la integral de línea de un campo, que es lo nuevo, lo interesante. Pero podemos, digamos, ver la integral de línea de una función y luego decir, bueno, eso se hace así, muy chévere, pero lo interesante son las funciones, son las integrales de línea de campos. Entonces, integral de línea. Primero, de funciones. Y segundo, de campos. ¿Qué es lo interesante? La de campos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto es lo interesante. Campos. Y voy a decirles por qué. Es interesante porque acabamos de estudiar campos y además de eso porque tiene una interpretación más intuitiva, ¿no? Entonces, imagínense, como les comentaba el otro día, el ejemplo del río, ¿sí? Usted va a cruzar un río, en la mitad hay mucha corriente y en los bordes no tanto, ¿cierto? Volvamos sobre este ejemplo. Pero ahorita sí desarrollemos mucho más la idea. Flechas pequeñas o de pequeña magnitud, pues, implica que la corriente es menor. Y suponga que desde qué perspectiva estamos viendo el río. De arriba, digamos, estamos en un helicóptero hacia abajo. Eso es lo que vemos. Listo. Entonces usted va a atravesar ese río lado a lado. Yo he escrito este ejemplo, pero bueno. Entonces usted empieza aquí. Y aquí en la orilla usted avanza muy rápido. Aquí la corriente se lo lleva porque es muy fuerte. Lo arrastra rápido y aquí ya usted empieza a pasar, cruzar rápido. Listo. Entonces, quiero averiguar por el trabajo que hace el río sobre usted. Trabajo. Y trabajo en física, ¿sí? Nos referimos al trabajo en esa noción física, ¿sí? Trabajo es fuerza por distancia, ¿no? Cuando consideramos, esa es la fórmula del trabajo cuando consideramos que se está desarrollando una fuerza en el espacio de una dimensión, ¿no? Aquí puede ser de 2 o 3 dimensiones. ¿Listo? Entonces miren que el primer elemento que se define es, bueno, ¿cuál fue la trayectoria que siguió esa persona a través de nuestro campo de fuerzas? ¿Sí? Entonces, lo primero, un concepto interesante es la trayectoria. Y esa trayectoria en esta sección se denota con la letra C. C se denomina
trayectoria. Entonces, ese es un elemento importante. La trayectoria. Listo. Pues el otro elemento importante, pues, es el mismo campo, ¿no? Claro. Entonces, cuando se trata de hacer una integral de línea, lo primero que nos van a preguntar es, ¿cuál es la trayectoria que sigue la partícula? ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros a continuación es aprender a describir estas trayectorias, ¿sí? Matemáticamente hablando. Mejor dicho, vamos a ver el concepto de parametrización. Parametrizar una curva. ¿Cómo se parametriza una curva? ¿Sí? Eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Antes de definir la integral de línea. ¿Listo? Entonces, ojo, comenzamos pues en la sección 15.2. ¿Listo? Entonces dice aquí, dice, una propiedad clásica de los campos gravitatorios. Permítame un segundo, yo conecto este computador. Se va a descargar ya. Bueno, dice aquí, una propiedad clásica de los campos gravitatorios o gravitacionales es que, sujeto a ciertas restricciones, el trabajo realizado por la gravedad sobre un objeto que se mueve entre dos puntos en el campo es independiente de la trayectoria que siga el objeto. ¿Sí? Porque es un campo conservativo, los campos gravitacionales. Eso es lo que les decía que va a ser importante a la hora de hacer interés de línea. Bueno, una de las restricciones es que la trayectoria debe ser una curva suave a trozos. ¿Sí? Entonces, inmediatamente hablan de trayectoria aquí. Trayectoria. Curva suave a trozos. ¿Sí? Y miren lo que escriben aquí. Una trayectoria se parametriza de esta forma. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. Olvidémonos de todo lo demás y enfoquémonos en las trayectorias. ¿Sí? Entonces, una trayectoria se puede definir así, como r de t igual a una función x de una sola variable, ¿no? Que depende de t en i, más una función y de t que depende solo de t en j. Miren que la definición de una trayectoria es muy parecida a la de un campo, pero un campo en una dimensión, pues, parecida. En este caso, esa es la trayectoria y el parámetro, que es la de parametrizar, lo que tiene que ver con un parámetro. Entonces, el parámetro es t, ¿sí? T es un número real y t puede variar en un intervalo entre a y b. ¿Sí? Entonces, matemáticamente, esa es la descripción de una trayectoria, de una curva, ¿sí? Como la que está aquí, como esta amarilla. ¿Listo? Ahora, a nosotros nos interesan las curvas que son suaves y que no presentan brincos, como lo decía el libro. ¿Cuándo una curva es suave? Gráficamente. ¿Sí? O es suave a trozos, por lo menos. Nos interesa, así como pedimos nosotros que las derivadas parciales sean continuas, etcétera. Eso tiene que ver con el hecho de que la superficie sea suave. ¿Sí? También nos interesa trabajar con funciones con trayectorias suaves, como la siguiente. Es una trayectoria suave, miren. Suave. Una trayectoria que no es suave es que presenta este comportamiento. ¿Sí? Tiene picos. Entonces esa trayectoria no es suave aquí. No es suave aquí. No es suave en esta parte. Tampoco aquí. Donde presenta picos, no es suave. ¿Listo?
Entonces, lo primero es que cuando hablemos de trayectorias, nos vamos a enfocar en las que son suaves. Ahora usted dirá, ¿y por qué con las suaves? Para que la integral sea más sencilla. Pero bueno, vamos a trabajar con curvas que son suaves, porque si una curva no es suave, por ejemplo, en este punto ya no tendría derivada. Aquí no existiría la derivada de la función, ¿sí? No puedo colocar un vector tangente allí. Aquí tampoco, ¿sí? Entonces, como haremos más adelante, la integral de línea depende de la derivada de estas componentes. Si esas derivadas no existen, pues no podemos calcular la integral de línea, ¿sí? Y esas derivadas no van a existir en ciertos puntos. Entonces nos interesan las curvas suaves, ¿sí? O suaves a trozos. Como esta que dibujé aquí no es suave, pero sí es suave a trozos, ¿sí? Por ejemplo, en este pedazo ya es suave. Aquí también es suave. Aquí es suave. ¿Listo? Entonces, esa condición, ¿cómo la imponemos? Que una curva sea suave. Pues que exista su derivada, ¿no? Cuando una función tiene derivada, es que es suave. Entonces, RT es suave. Sí, sí existen las siguientes derivadas. La derivada de X, y la primer componente de esa trayectoria con respecto a T, y la derivada de Y con respecto a T, ¿sí? Para todo T que esté entre A y B, ¿no? Que es donde estoy parametrizando. ¿Sí? Entonces nos interesan este tipo de trayectorias suaves. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es que se parametriza, ¿no? Una curva? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Porque esto es una definición abstracta. Aquí no he dicho nada todavía. Términos didácticos. Entonces, estoy parametrizando curvas en el plano. Entonces dibujemos el plano cartesiano, ¿sí? Entonces digamos que yo quiero parametrizar primero algo curvo, así como la forma de una parábola, por ejemplo. Y donde esto es el 1. Es la función y igual a x cuadrado, ¿sí? Graficada en el intervalo de 0 a 1. Digamos que yo quiero parametrizar esto. ¿Cómo lo hago? Este es un primer caso, o ejemplo 1. ¿Sí? Ejemplo 1. Ejemplo 2. Coloquémoslo acá. ¿Cómo parametrizo una curva? Tiene la siguiente forma. Voy a hacer el dibujito. Sí. Entonces es como un camino como a trozos. Esta es una curva suave, ¿sí? En todo su dominio, ¿sí? Cuando x varía entre 0 y 1. Una que es suave pero a trozos, ¿cómo sería? Vamos que empieza aquí, ¿sí? Luego baja y luego vuelve acá. Este es otro camino. Pensemos en esto como caminos. ¿Sí? Este es el 1, este es el 1 y este es el 2. ¿Sí? Tengo dos tipos de curva, una que es suave y otra que es suave a trozos. ¿Cómo las parametrizo? ¿No? El ejemplo 1 son los casos fáciles. Bien, porque en el caso 1, ojo, la parametrización ¿cómo es que se define? Yo creo que escribí hace un momento, que la parametrización de una curva es RT igual a XT J más YT
Ah, perdón, aquí es I, ¿no? Aquí es J. Yo tengo que definir una expresión de esta forma para parametrizar esa curva. ¿Listo? Entonces, en definitiva, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir quién es X de T y quién es Y de T. ¿Sí? En este tipo de curvas, donde la curva se define por medio de una función, uno siempre hace lo siguiente procedimiento. ¿Sí? Define X de T igual a T. Porque T es el parámetro y T es independiente. En este caso, esta función depende de X. X es la variable independiente y Y es la dependiente. Entonces yo puedo definir X igual a X de T. ¿Sí? Y definir Y igual a, entonces miro la forma funcional, cómo depende Y de X. Y es igual a X cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, Y es igual a T cuadrado. Y ya, es decir, es trivial. ¿Sí? Y es igual a T cuadrado. ¿De dónde a dónde varía X en esta, para definir esta función? X varía desde 0 hasta 1. Entonces, T, que es igual a X, debe variar de 0 a 1. Listo. Y así parametricé esa curva. A mí me interesa la parametrización de la curva, me interesa que esté así. Yo tengo que tener una curva así cuando yo vaya a hacer la integral de línea. ¿Sí? Entonces, en definitiva, la parametrización de esa curva es TI más T cuadrado J. ¿No? TI más T al cuadrado J, donde T varía entre 0 y 1. Eso está describiendo esa curva. ¿Sí? Esa es la parametrización. Bien. Y entonces podemos, a partir de lo anterior, generalizar eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo generalizo? Pues, suponga que usted tiene una función cualquiera. ¿Cómo generalizo la idea? Suponga que usted tiene una función, tiene una gráfica como ustedes quieran. ¿Sí? Pues de un punto A hasta un punto B. Y que esa es la gráfica de Y igual a f de X. ¿Sí? Estoy haciendo lo mismo que antes, pero en su versión general. Entonces me dicen parametrice esa curva. Entonces, ¿qué hago? Pues fácil, lo mismo que antes. Definimos X igual a T, ¿sí? Y Y igual a F de T. Con este mismo F que está aquí. Por lo tanto, la parametrización de esa curva es R de T igual a TI más F de T J, ¿sí? Donde el parámetro T varía entre A y B. Entonces, aquí estoy parametrizando la gráfica de funciones y siempre se hace así. ¿Listo? Entonces, es el caso fácil. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se parametriza una curva suave a trozos? Que es el ejemplo 2. ¿Sí? El ejemplo 2. ¿Listo? Entonces, vamos ahorita a desarrollar ese caso. Bien, pregunta hasta aquí. Parece trivial esto, pero ojo, es que cuando yo voy a resolver la integral de línea, esto así no me sirve. Y igual a f de x no, me sirve esta expresión. La parametrización de la curva o de la línea. Pues, se llama integral de línea porque yo integro sobre curvas, no exactamente sobre líneas. Si ustedes se fijaran aquí en la definición, miren que los teoremas y todo está dado en términos de una parametrización de la curva C. Dice, si F es continua en una región
que contiene la curva C, donde C está escrita de esta forma. ¿Sí? Entonces, ahí usted aplica los teoremas. Todo está en términos de la parametrización. Por eso debemos aprender a parametrizar. ¿Listo? Entonces, el primer caso sencillo. Bien. Ahorita, ¿cómo parametrizo esta curva aquí, este caminito? Entonces, es una curva suave a trozos, ¿no? Porque, por ejemplo, en este punto aquí, no existe la derivada. Aquí tampoco. Pero en los puntos intermedios sí. Aquí es suave, es constante. Aquí es suave. Y aquí es suave. Entonces es suave a trozos. Bien. Entonces, ¿cómo hago esto? Vamos a parametrizar, lo llamo el nivel de dificultad. ¿Sí? Borremos este segmento y borremos este segmento. Vamos a parametrizar solo ese pequeño segmento aquí. ¿Cómo parametrizo eso? Entonces, veamos que aquí podemos pensar en un punto inicial. Y el punto inicial es este aquí. Y punto final. ¿Sí? Es un segmento. Entonces, ese punto inicial, ¿qué coordenadas tiene? 0 en X, 1 en Y. Punto final tiene coordenadas 1 en X y 1 en Y. ¿Listo? Entonces yo voy a parametrizar ese pequeño segmento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Pensemos en el álgebra lineal. ¿Sí? Imagínense que ustedes quisieran parametrizar la recta completa. Pues toda esta recta. Al infinito, pues. ¿Sí? Entonces, si ustedes estuvieran en el álgebra lineal, dirían, bueno, para parametrizar una recta, necesito saber quién es el vector director, ¿no? Vector director. O sea, la parametrización de una recta sería el punto inicial más t veces el vector director. ¿Sí? Eso es lo que dice el álgebra lineal. Vector director. En este caso, el punto inicial es, como ya dijimos, 0, 1, más t veces el vector director. Pero el vector director, ¿qué sería? La dirección que está allí. Esta dirección es así, hacia el lado derecho. Necesito una dirección, eso es lo que llama vector director. ¿Listo? Y esa dirección se encuentra así. Ese vector director, voy a escribirlo aquí, es igual al punto final menos el punto inicial, ¿no? Es decir, estoy diciendo que el vector director es el vector, ¿cómo lo mencionan ustedes? No es lineal. PI, PF, así. ¿Listo? Entonces, si ustedes hacen la resta entre estos dos vectores, eso le va a dar el vector 0, 1. ¿Sí? Si distribuyen el T y suman, eso les va a dar 0. Ah, no. El final, no, el final menos el inicial va a dar 1, 0. ¿Sí? Y se suman allí. Esto va a quedar así. Va a quedar T, 1. ¿Sí? Esa es la parametrización de ese segmento cuando T varía entre 0 y 1. Listo. Si T varía entre 0 y 1, genera este pequeño trozo aquí. Bien. Pero bueno, en la próxima clase continuamos hablando con más detalles sobre